El papá de mis hijos está en la cárcel y ellos no lo saben. En la colonia donde vivía Lorena, nadie podía guardar un secreto. Ahí la gente se enteraba de todo e incluso antes que sucediera. Si alguien peleaba, los vecinos ya estaban pegados a la ventana. Si alguien llegaba con carro nuevo, en menos de una hora ya había rumores de que andaba en muy malos pasos. Pero había un secreto que ni la vecina más chismosa imaginaba. El papá de los hijos de Lorena estaba en la cárcel y los niños no tenían ni idea. Lorena tenía 34 años y dos hijos, Emiliano de 11 y Valeria de 8. Era de esas mujeres que parecían fuertes. Todo el tiempo se hacían las fuertes, aunque por dentro se estaban cayendo a pedazos. Trabajaba vendiendo ropa por catálogo, así de simple, pues con sus amigas, gente cercana. Ponía uñas también los fines de semana y todavía le alcanzaba para ayudar en las tareas a los niños. O sea, la verdad era una persona muy administrada en tiempo y pues en actividades. Todos en la colonia pensaban que era una madre soltera, porque el marido se había ido a trabajar al norte, según esto, era el chisme que habían especulado. Eso mismo le decía ella a los niños. Su papá trabaja lejos para mandar dinero. Y ellos, pues la verdad es que sí le creían. Bueno, al menos al principio. Porque mantener una mentira durante años está muy cañón. Todo había empezado mucho tiempo atrás, cuando Lorena conoció a Mauro, vamos a ponerle, en una fiesta. Mauro tenía esa personalidad que atrapaba rápido. Era divertido, atento y de esos hombres que hacen sentir a una mujer como si fuera la única del mundo. Típicos hombres. El problema era que también tenía fama de meterse en problemas. Pero Lorena estaba enamorada y decidió ignorar todo lo que la gente decía de él. La gente exagerada, repetía ella. Y al principio sí parecían felices, se veía todo muy normal. Mauro trabajaba según en negocios de autos usados. A veces llegaba con mucho dinero y otras veces pasaban semanas batallando hasta por comprar despensa. O sea, ajá, pues. Había señales raras, claro. Llamadas de madrugada, personas extrañas buscándolo, viajes inesperados y sobre todo, mucho misterio entre ellos. Pero Lorena nunca preguntaba demasiado porque Mauro se molestaba horrible cuando alguien intentaba meterse en sus asuntos, como decía él. Hasta que una madrugada todo explotó. Eran como las 4 de la mañana cuando alguien empezó a golpear la puerta durísimo. ¡Pum, pum, pum! Lorena se despertó espantada. Mauro se asomó por la ventana y se puso súper pálido. No abras, le dijo. Pero ni tiempo hubo. La puerta prácticamente cayó cuando entraron varios policías gritando. Los niños empezaron a llorar. Lorena estaba paralizada y Mauro ya sabía que todo se había acabado. Lo esposaron ahí mismo enfrente de ella. Y antes de que se lo llevaran, Lorena escuchó algo que le heló la sangre, o sea, la dejó paralizada, pues. Tiene cargos por robo y fraude. Ella sintió que el mundo se le vino encima, porque aunque sospechaba que Mauro andaba en cosas raras, jamás imaginó algo así. Ese día cambió todo. La colonia empezó a hablar. Los vecinos cuchicheaban cuando ella pasaba y hasta su propia familia le decía, te dijimos que ese hombre no era bueno. Pero lo más difícil no fue aguantar el chisme. Lo peor vino cuando Emiliano preguntó, ¿cuándo vuelve mi papá, mami? Lorena lo vio tan chiquito, tan inocente, que no tuvo valor para decirle la verdad. Y mintió. Tu papá tuvo que irse lejos por trabajo. Esa mentira la dijo por desesperación y esa terminó siendo la mentira que les dijo durante los próximos 6 años. Bueno, casi 7. 7. Durante años, Lorena inventó historias para sostenerlo todo. Que Mauro trabajaba en Monterrey, que no podía llamar mucho porque donde trabajaba no había señal, que estaba ahorrando para comprarles una casa, e incluso, de vez en cuando, Mauro lograba mandar algo de dinero desde la cárcel a través de conocidos. Eso hacía que los niños siguieran creyendo la historia. Pero mientras ellos crecían, las preguntas también lo hacían. Valeria siempre preguntaba, ¿por qué nunca viene en Navidad? Y Emilio empezó a sospechar, sobre todo porque había algo raro en las visitas de Lorena. Cada 2 meses desaparecía un sábado entero, se arreglaba sencillo, guardaba nerviosa unos papeles en su bolsa y
regresaba muy agotada, como si hubiera llorado todo el día. Porque sí, iba a ver a Mauricio a la cárcel, a su propio esposo en la cárcel. Y cada visita era horrible. Al principio, ella seguía enamorada. Después iba por costumbre. Y al final, solo iba porque sentía culpa. Mauro siempre le preguntaba por los niños. ¿Cómo está Emilio? Valeria todavía dibuja. Ese tipo de cosas. Y Lorena le enseñaba fotos mientras intentaba no pensar en el lugar donde estaban sentados, en plena cárcel. Lo peor era regresar a casa y seguir mintiendo. Pero el secreto empezó a romperse cuando Emilio cumplió 11 años. Un día salió llorando de la escuela después de pelearse con otro niño. Lorena pensó que era una pelea cualquiera, hasta que el maestro le contó lo que había pasado. El otro niño le gritó: Mi mamá dice que tu papá está en la cárcel. Imagínate. Lorena sintió que le faltaba el aire, porque entendió algo muy duro. Todo el mundo sabía la verdad, menos sus hijos. Esa noche, Emiliano no cenó. Se encerró en su cuarto y horas después salió con los ojos rojos. Mamá, ¿mi papá sí está en la cárcel? Lorena quiso mentir otra vez. De verdad quiso. Pero ya no pudo más. Se sentó frente a él y empezó a llorar. Y así, entre lágrimas y silencios incómodos, terminó contándole todo. Que sí, que Mauro llevaba años preso. Que ella le había ocultado la verdad porque quería protegerlos. Emiliano, no gritó. Eso fue lo más feo. Nomás se quedó serio, demasiado serio para un niño de 11 años. Pero Valeria sí reaccionó peor cuando se enteró. Entonces todo es mentira. Y se puso a llorar desconsoladamente. Los siguientes días estuvieron tensísimos. En la casa se sentía realmente las malas vibras. Los niños estaban muy dolidos. Lorena se sentía la peor mamá del mundo. Y encima, Mauro seguía llamando desde prisión preguntando. ¿Ya saben? Cuando Lorena le dijo que sí, él guardó silencio muchos segundos. Luego dijo algo que la dejó pensando toda la noche. Tal vez era mejor que me odiaran por estar preso y no por desaparecer. Porque en el fondo, Mauro también sabía que el tiempo perdido ya nadie se lo iba a regresar. Pasaron semanas difíciles. Emiliano dejó de presumir a su papá en la escuela. Valeria dejó de dibujar esas familias felices donde siempre ponía a Mauro sonriendo. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar, porque ahora al menos había verdad. Y aunque dolía, ya no había secretos. Tiempo después, Emiliano pidió conocer a su papá. Lorena casi se desmaya del miedo, pero terminó aceptando. El día de la visita fue uno de los más incómodos de sus vidas. Cuando los niños entraron al penal, entendieron qué cosa estaba pasando en la realidad. Las rejas, los guardias, las puertas enormes. Valeria se agarró fuerte de la mano de Lorena. Y cuando Mauro apareció, nadie supo qué decir. Él se veía más viejo, más cansado, más derrotado. Ya no era ese hombre carismático que Lorena conoció años atrás. Era solamente un hombre arrepentido. Emiliano lo miró fijamente y le preguntó algo que lo dejó con el pecho temblando. ¿Valió la pena? Mauro bajó la cabeza y después de unos segundos respondió: No, perdí demasiados años por querer dinero fácil. Nadie habló después de eso. Pero curiosamente, esa visita empezó a sanar algo. No de inmediato, no mágico, no perfecto, pero al menos ahora los niños conocían la verdad. Y Lorena dejó de vivir con el miedo constante de que alguien destruyera la mentira que había construido durante años. Porque si algo aprendió después de todo, es que a veces los secretos pesan más que la misma verdad. Y pues bueno, chicos, esta historia la verdad es una historia muy, muy fuerte. Si ustedes también tienen con mucho respeto alguna historia que compartirnos, los estaré leyendo en los comentarios, ahí coméntenme. Y pues la verdad, impactada, ¿no? Impactada con todo esto que acabo de leer, es algo pues muy fuerte, son cosas que sí viven en la actualidad, todavía pues suceden. Y pues bueno, es la realidad dura que viven muchas familias pues en México, ¿no? Entonces, pues bueno, los estaré leyendo en los comentarios y por lo tanto ustedes denle pues me gusta a este video, compártanlo, suscríbanse y pues nada, nos vemos en otro video. Besos.